Pablo es autor de 13 epístolas, de 27 libros que componen todo el Nuevo Testamento. 13 cartas las escribió Pablo. 8 son consideradas como las cartas generales. Hay un libro profético, hay 4 evangelios, un libro histórico. Casi el 50% del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué se le dice epístola? No es la esposa del apóstol, hermano, porque por ahí hay una confusión, que la esposa del apóstol es la epístola. Dicen, no, es puro troleo, hermanos. No, epístola proviene o deriva del griego epistolé, que significa mensaje escrito, carta o misiva que se escribe a alguien. Y epístola proviene del griego epistelo, que es ordenar por escrito. Así que hoy estaremos viendo esta carta, la estaremos examinando paso por paso, pero antes quiero darles un dato muy curioso. A lo mejor ya lo sabían, a lo mejor no, pero quiero dárselos. Una carta está compuesta por 5 elementos y se las quiero mostrar. Encabezado: contiene el nombre, la dirección y la fecha de envío de la carta. Continúa con saludo. Se puede utilizar una fórmula personal o una fórmula establecida. Tercero elemento, cuerpo. Es el texto organizado en introducción, desarrollo y conclusión. En esta parte se expone el asunto de la carta. Cuarto, despedida. Es una fórmula de despedida que da término a la carta. Y por último, firma. Es el nombre o la firma del remitente. Es lo que le da validez al documento. Sin la firma, es como que tú tengas la escritura de una casa, pero no tienes la firma. Entonces, tienes un papel, pero no tiene validez. Así que hoy vamos a ver si esta carta contiene estos 5 elementos. Amén. De manera que los componentes de una carta que demuestran el verdadero amor y la reconciliación a través de Jesucristo. Vamos a empezar por el encabezado. ¿Qué dijimos que es el encabezado? Contiene el nombre, la dirección y la fecha de envío de la carta. Vamos a ver si Pablo pues más o menos hizo eso. Necesitamos leer el verso 1 al 3. Dice así su palabra. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el encabezado de la carta del apóstol Pablo a Filemón. En el encabezado de esta carta vemos quién la escribe. Pablo, ¿verdad? Prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Destinatario, aunque la carta dice Filemón, Pablo fue muy, ¿cómo podríamos llamarlo? Fue bien artística su forma en que envió su carta, ya que él, sí, va dirigida a Filemón, pero dice a Filemón y a Apia y a Arquipo y a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Gracias a ustedes, plural, no dice gracias a ti, gracias a ustedes y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Generalmente las cartas que iban dirigidas a personas específicas, el receptor tomaba la decisión de leerla en privado o público. Sin embargo, la intención de Pablo no era que la leyera Filemón solito en su cuarto ahí, pues, y luego guardarla así como que esto queda entre nos, Pablito. No. Pablo quería que esa carta se leyera públicamente. ¿Por qué? Porque 6 veces usó la conjunción y, que en griego es kai, que es una conjunción con fuerza copulativa o cumulativa. O sea, sí, la carta va dirigida a Filemón y a la hermana Apia y a Arquipo y a la iglesia. Pablo quería que Filemón, Apia, Arquipo y toda la iglesia escuchara lo siguiente. Y ahí pasamos al saludo. Verso 4 al 7. El saludo se puede utilizar
una fórmula personal o una fórmula establecida. Obviamente Pablo usó una fórmula personal. ¿Cómo fue el saludo de Pablo? Versos 4 al 7 de Filemón 1. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dirigió específicamente el saludo a Filemón, aunque la carta quería que fuera leída públicamente. Pablo hace mención de Filemón siempre en sus oraciones, porque ¿qué ha oído? Ha oído del amor y fe que él tiene hacia quién, hacia el Señor Jesús, pero también hacia todos los santos. En sus oraciones Pablo ruega para que la comunión de la fe de Filemón llegue a ser eficaz, energés, o sea, un activo operativo. ¿Qué quiso decir Pablo ahí a Filemón? Que fuera sin acepción de persona, pues, sin acepción de persona. Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ellos, mediante Cristo. Pablo le deja saber a Filemón que ha llegado a sentir mucho gozo y consuelo en su amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por él. Aquí vemos dos virtudes claras en Filemón, que son inseparables en los creyentes. Número uno, amaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo acabamos de leer. ¿Queda claro que Filemón amaba al Señor Jesucristo? Bueno, ¿y cómo es la forma que Filemón le demostraba al mundo que amaba a Jesucristo? La segunda cualidad, amando a todos los que habían sido salvos por él. Así funciona el amor del hombre a Dios. Y se los demuestro con las escrituras. Primera Juan 4:20 al 21 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ya empezó el pastor, van a decir. Es que no sé si va acorde o no va acorde. No soy yo, hermanos. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también. Bueno, entonces Filemón llenaba esos requisitos, ¿verdad? Amaba a Dios y lo demostraba amando. Sería tan absurdo como decir que alguien ame a su esposa y a la misma vez le diga que no quiere tener ninguna comunión con sus padres, ¿va? ¿Cómo vería eso usted? Mira, yo te amo a ti, pero a tus padres no los quiero ver ni en pintura. ¿Cómo te sintieras tú, mujer, si tu esposa te dice eso? U hombre, perdón, si tu esposo te dice eso, o hombre, si tu mujer te dice eso. Bueno, así sucede con los cristianos. Amamos a Dios, pero no quiero a mi hermano. No amamos a Dios. Acabamos de leerlo. Tú amas a Dios, demuéstraselo a tu hermano. Y es que no me quiero adelantar, hermanos. Mejor sigamos continuando, dijo aquel. Vamos al cuerpo de la carta. Ok, ya vimos el saludo, ¿verdad? Porque el cuerpo de la carta es lo que contiene el núcleo del mensaje que vamos a traer hoy. Versos 8 al 22, pero lo vamos a ir desglosando paso por paso. No sin antes, quiero darles otro dato acerca de estos tres personajes que se mencionan en el cuerpo de la carta, que es Pablo, Filemón y Onésimo. El apóstol Pablo, su nombre significa hombre pequeño o hombre de humildad. ¿Quién era Pablo? Un hombre misionero, predicador del evangelio, autor de 13 cartas paulinas. Filemón, ¿qué cree usted que significa el nombre Filemón? Su nombre significa cariñoso. Filemón era una persona rica, dueño de esclavos y tenía una iglesia que estaba pastoreando en su casa. También confortaba económicamente a todos los santos. Y por último, nuestro querido y buen amigo y hermano Onésimo. Su nombre significa útil, pero era un esclavo. Así que
quiero darles un dato histórico. ¿Qué implicaba ser esclavo en el tiempo grecorromano? Bueno, la esclavitud era la clase más baja, equiparada a la bajeza moral más despreciable. Un esclavo era coaccionado y forzado a obedecer de la forma que el amo considerara apropiada. Si el amo no quería que el esclavo durmiera, el esclavo no tenía que dormir. Si el amo quería que el esclavo pasara de pie 20 horas sin descanso, el esclavo tenía que someterse. No se le reconocía ningún derecho civil. Sus dueños podían a voluntad venderlos, regalarlos, torturarlos, incluso hasta matarlos, que no pasaba nada. No tenían voz ni voto. No podían salir de la casa de sus amos sin un acompañante de la realeza. Ojo, qué tremendo. Un esclavo no podía salir de la casa de su amo sin un acompañante de la realeza. O sea, podía salir de la casa de su amo, pero con el hijo del amo, con el primo del amo, con el tío del amo, con el hermano del amo, pero nunca solo. Qué tremendo, ¿va? Pero Onésimo desobedeció. Onésimo huyó de su amo Filemón. Usted sabe que para que un esclavo huya de su amo en el primer siglo, o en esa época, era muy difícil. Había que cometer muchas infracciones. Hoy en día puede decir cualquiera, yo trabajo en esta empresa y no me gusta aquí, me voy y no se dan cuenta. Bueno, se ha escuchado de muchos que personas han pagado para traerse personas de Centroamérica, de Latinoamérica, y pagan el viaje para traer a las personas, trabajan aquí con el jefe que les está descontando del sueldo el viaje de Latinoamérica para acá. Y solo aguantan un mes y luego ya tienen su contacto por ahí de repente. Ya no aparecen, ¿verdad? Bueno, eso no sucedía. Eso no sucedía en el primer siglo. Eso era imposible. Porque los esclavos se vestían de una manera distintiva. Se podían distinguir fácilmente. Porque ellos no eran de que les daban su dinerito para que fueran al mall a comprar ropa, zapatos Nike y toda la cosa y pasar desapercibidos entre la multitud. No, ellos no tenían otro tipo de ropa. De manera que si veían a un esclavo solo, ojo, si veían a un esclavo solo en cualquier plaza, rápidamente las autoridades lo agarrarían y le dijeran, ¿quién es tu amo? Y se lo llevarían a su amo y ese amo generalmente lo castigaba duramente, incluso a veces hasta los mataban. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo Onésimo para salir de la casa de Filemón? Tuvo que robarle ropa a su amo Filemón, tuvo que robarle a lo mejor un caballo, tuvo que mentirle a algunos compañeros por ahí, una serie de trabajos que le tocó hacer ahí en Colosas que la pudo hacer. Pasó desapercibido entre todos los de Colosas y huyó de Filemón. Sin embargo, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ¿verdad? Lamentablemente, pues capturaron a Onésimo. A más de 2,000 kilómetros de Colosas, en Roma, capturan a nuestro muy querido y amigo y hermano Onésimo. Lo capturaron, hermanos. ¿Cómo lo capturaron? No dice, no hay forma, no hay un documento que nos muestre eso. Sin embargo, fue capturado. Se lo llevaron preso. Y estando preso, ahí en Roma, se encuentra con ¿quién creen? Con el apóstol Pablo. Ustedes han oído ese dato que dicen, tan pequeño es el mundo. Teníamos un vecino allá en México, en Guatemala, que medio lo saludábamos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Felipe. Buenas tardes.
Pasan 40, 30 años, nos venimos a Estados Unidos, hacemos la vida aquí, trabajamos, ahorramos, tenemos hijos, familia. De repente en el trabajo nos topamos con una persona y esa persona nos dice, mi papá es don Felipe. Oh, don Felipe, ¿qué parte? No, de allá ¿cómo se llama este? ¿De dónde era el Jaimito el cartero? De allá de Tangamangapio, ¿verdad? Y dice, de Tangamangapio, sí. Usted, hija de don Felipe, ¿no era don Felipe el dueño de las 2 vacas negras? Sí, él. ¡La qué pequeño es el mundo! Hace 30 años que no visito mi pueblo natal y ahora me lo vengo a encontrar a usted con que usted era aquel patojito chorreado que andaba con los frijoles en la... Yo era. ¿Se da cuenta usted? El mundo es pequeño. Y así le pasó a Onésimo. Onésimo dijo, en Roma no voy a encontrar a nadie que conozca a Filemón. Y se topó con Pablo. Maestro y discipulador de nuestro muy amado y querido Filemón. Onésimo tenía motivos de sobra para no regresar a Colosas. Pues de regresar a ese lugar era la muerte segura. Pues no había ningún tipo de ley que lo amparara o que lo defendiera de tal acción cometida. A causa de Onésimo, Pablo decide mandarle una carta a Filemón y a la iglesia que estaba en su casa. Y no solo la carta, mandó a Tíquico con él mismo y Onésimo. Tíquico era otro colaborador del apóstol Pablo. Pablo quería asegurarse del trato de Filemón a Onésimo. Vamos a ver qué pasa en el cuerpo de la carta. Necesitamos leer el verso 8 y 9 de Filemón. Aquí Pablo intercede por Onésimo. Verso 8 al 9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, como también apóstol de Jesucristo y la autoridad que él tenía, él podía decirle a Filemón, ¿sabes qué? Por la autoridad que se me ha sido entregada como apóstol, ministro de Jesucristo, te ordeno que recibas a Onésimo, lo perdones y no tomes en cuenta su pecado. O sea, era el apóstol Pablo, hermanos. Aquel abortivo que vio cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. De manera que cada palabra que salía de Pablo era como que si era la voz de Jesús mismo. Pero ¿qué le dijo Pablo? No en mi autoridad, sino en el amor. No en mi personalidad, sino observa mi ancianidad. No en mis virtudes, sino en estas cadenas en las que yo estoy. ¿Cuál fue esa intercesión? Verso 10 al 12. ¿Qué continúa diciendo la carta? Quien en otro tiempo te era, ¿qué dice? Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Wow. Pablo en palabras simples le dijo a Filemón, apelo a ti en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en mis cadenas, al que invertí tiempo de mi vida instruyéndole, enseñándole la verdad del evangelio, tal como lo hice contigo. Y ahora te lo vuelvo a enviar. Pablo, al enviar de regreso a Onésimo a Filemón, era como si parte de él estaba enviándolo. En pocas palabras, no le dijo, te mando parte de mi corazón. Ojo, Pablo no le dijo, te mando a alguien que admiro mucho. Te mando a alguien que pues ha cautivado parte de mi corazón. Te mando mi corazón. Vemos claramente el vínculo de amor fraternal que Pablo sentía por sus conversos. Y así como Pablo amaba a Onésimo, de la misma manera amaba a Filemón. Y todos ellos lo sabían. ¿Qué continúa diciendo? Versos 13 al 14.
Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Ahí está el apóstol con toda su autoridad. No dijo, aquí el jefe soy yo. No. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Usted puede coaccionar a alguien que perdone a otro, ¿verdad? Perdona a aquel, porque recuerda lo que dice la Biblia, que tú tienes que perdonar. Y allá va el otro, sí, perdóneme, hermano. Pero no, es que no tiene que ser así. El perdón tiene que ser voluntario, de corazón, no coaccionado. Pablo le dijo claramente, no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Con lujo y diplomacia, Pablo sigue intercediendo por Onésimo y lo hace de tal forma, con una cortesía tal, que su petición se convierte en una verdadera obra de arte. Pareciera que en lugar de que Pablo le estuviera pidiendo a Filemón, le está dando, ¿verdad? Imagínense una petición de esas, hermanos. Te están pidiendo algo a ti, pero tú escuchas como que te están dando algo a ti. Qué tremendo era este hombre, ¿verdad? En lugar de que parezca petición, más bien parece que es él el que le está dando algo grande a Filemón. Y en efecto así era. Pablo no quería dar por sentado que si Filemón se enteraba que Onésimo era colaborador de Pablo, las cosas iban a quedar así y que él debía comprender que Pablo necesitaba. Ahí están las suposiciones, ¿va? Bueno, sí, Onésimo, Pablo es mi discípulo. Filemón es mi discípulo y tú me sirves mucho aquí en las prisiones. Es más, tú me eres muy útil aquí en las prisiones. Así que le mandaré una carta a Filemón que mira, por aquí está uno que se llama Onésimo, que fue tu esclavo, pero me sirve aquí en el ministerio. Así que chao. Y ahí tómalo como tú quieras, que pues soy el apóstol Pablo, ¿verdad? No. El apóstol Pablo quería recordarle a Onésimo que sí, aunque ante Dios sus pecados ya habían sido perdonados porque era un converso Onésimo, había una situación todavía horizontal que arreglar. Miren hermanos, la primera relación que tú tienes que arreglar en tu vida no es la relación con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu novio, con tu esposa, madre, hijo, etcétera. No, la primera relación que toda persona en el mundo debe arreglar es la relación que tiene con Dios. Amén. De manera que cuando tú arreglas esa relación con Dios, entonces tú puedes arreglar tu relación horizontal. ¿Por qué? Porque puede ser que si no lo haces aquí primero, lo de aquí sea una hipocresía o por conveniencia. No, es que mi mamá ya se va a morir y tiene 40 terrenos allá en Chimaltenango. Me tengo que reconciliar con ella porque si no, no me va a dejar nada. Mamita, mire, le pido perdón y hasta hacemos lágrimas de cocodrilo ahí, ¿verdad? Y la madre, ay, sí, como pues ahí está llorando, mi hijo, te perdono. Ay, el doctor, ¿cuánto le queda a mi mamá de vida? No, ¿se dan cuenta? Pero si la relación de aquí ha sido sanada, entonces me dé mi mamá un terreno o no me dé nada, yo quiero el perdón de ella. Yo necesito que arreglemos esto con ella. Necesito arreglar esta situación. Esto no puede seguir así. Yo he recibido el perdón por Jesucristo. ¿Cómo voy a estar yo en enemistad con mi mamá, con mi abuela, con mi tía, con mi hermana, con mi vecino, con todos? ¿Se da cuenta? En cierta ocasión cuenta un hombre que se convirtió a Cristo. Y un muchacho que le había prestado una cierta cantidad de dinero, escuchó que aquella persona que le debía un dinero se había convertido al evangelio. Y le dice, oh, ¿se convirtió al evangelio Pablo? Sí, se convirtió. Wow, le dice así, qué bueno. Le dice, sí, este me debe $2,000. Es el mejor momento para cobrarle mi dinero porque pues ahorita ya es cristiano.
Y dice que fue corriendo aquel hombre y lo llamó y le dice: hey Pablo, sí, me enteré que te convertiste a Cristo. Sí, mira hijo, por la gracia de Dios Él lavó mis pecados y ahora soy nueva criatura en Él. Y yo me alegro mucho saber eso, le dijo. ¿Y te puedo hacer un recordatorio? Sí. ¿Te recuerdas que me debes $2,000? No me recuerdo. No, yo te presté $2,000. Tú me debes este dinero, le dice. Mira, no sé de lo que me estás hablando porque a mí Cristo pagó toda mi deuda. Así que yo no te debo nada, le dijo así. Muchos piensan que las cosas funcionan así. Como ya Cristo nos perdonó, pues ya lo de aquí quedó saldado. No, mamaita ni papaito. Tú necesitas arreglar esto. Nada que como ya Cristo me salvó, ya no importa si ya no le hablo a mi mamá para siempre. No, a mi papá, a mi primo, a mi vecino, quien sea, hermano. Horizontal, vertical. ¿Queda claro? Bueno, continuemos con la intercesión de Onésimo porque ya me concentré mucho en ustedes. Versos 15 al 16. ¿Qué continúa diciendo Pablo? Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, ojo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Debemos recordar que Onésimo llegó ante Pablo con una lista de decretos que le era contraria y varios delitos que lo ponían en una situación aún peor. Onésimo llegó ante Pablo como un esclavo prófugo, como un esclavo ladrón, como un esclavo mentiroso, como un esclavo que traicionó a su amo, como un esclavo que su destino era la muerte inminente, como el peor esclavo. Llegó a caer a las manos del apóstol Pablo. A pesar de que Pablo sabía la causa de que Onésimo estuviera en Roma, traicionando hacia su amo, robándole y convirtiéndose en fugitivo, Pablo le dice a Filemón: quizás por esto huyó de ti. ¿Verdad que no le dice así? Huyó. Porque hubiera puesto a Filemón en una situación como que Onésimo se fue de ti porque eras un mal amo. Como quien dice, podía haber usado eso Pablo, ¿va? Es que tú lo trataste mal, Filemón, así que cuentas claras, amigos duraderos. No. Sino que le dice: quizás por esto se apartó de ti por un tiempo. Soberanía de Dios. Se fue de ti, pero Dios tenía un plan. Así que quiero explicarte ese plan más detalladamente. Era una apelación llena de amor de Pablo a Filemón por Onésimo. En el verso 16 el apóstol Pablo le está recalcando a Filemón lo recibiera a nivel social como humano, ¿verdad? Pero también a nivel espiritual como hermano en Cristo. Tomando en cuenta que ambos ahora son copartícipes de un mismo espíritu en Cristo. Imagínense ustedes, hermano, Onésimo llegando a Roma por el motivo por el cual lo tuvieron que meter preso. Se topa con Pablo, Pablo empieza a conocerlo. Pablo no iba a andar perdiendo el tiempo en andar preguntándole por qué estás aquí, que qué hiciste, que no lo hubieras hecho. Esas palabras de no lo hubieras hecho no existen en el vocabulario bíblico y no tiene que existir en nuestro vocabulario, hermano. ¿Por qué? Porque lo que está hecho, él hubiera. Ok, bueno, Pablo no le dijo a Onésimo: es que no te hubieras ido de tu... No. Pablo empezó a conocer a Onésimo, empezó a evangelizarlo, empezó a presentarle el evangelio, empezó a demostrarle la obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Onésimo, obviamente, al escuchar esa plática, tuvo que haber sido convertido en el evangelio. Y no me cabe la menor duda que el apóstol Pablo, en una de sus tantas enseñanzas doctrinales que le dio a Onésimo, a lo mejor le recitó Romanos 13, 1 al 4. Se lo quiero leer. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad,
al ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. ¿Onésimo tenía buena conducta de haberse ido de la casa de su amo? No, bueno, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Pablo amaba mucho a Onésimo, pero la ley respaldaba a Filemón. Ojo, ahí está. Esto es muy, muy peligroso, hermanos. Vos, cuate, ya me di cuenta que fuiste vos el que le robaste a aquella empresa. Eso es pecado, vos. Sí, pero no me vayas a echar de cabeza vos. Ándate de aquí. Me voy a caer de la vista gorda, me voy a hacer de la vista gorda. ¿Será que Pablo hizo eso con Onésimo? Pablo sabía que Onésimo necesitaba arreglar algo civil, un problema civil grave, gravísimo. Pablo amaba mucho a Onésimo, pero la ley respaldaba a Filemón. De manera que la única forma en que Filemón no condenara a muerte a Onésimo, la única manera que Filemón no condenara a Onésimo era a través de una reconciliación permeada en el amor de Cristo. No había otra forma. Se trata de ese amor que tú le brindas a alguien que sabes perfectamente bien que jamás podrá devolverte el favor que tú le has brindado en su vida. Nunca. Así, de ese amor se trata. Onésimo, después de escuchar tanto al apóstol Pablo hablar de las verdades del evangelio y sus implicaciones, sintió compunción dentro de sí y decidió confesarle todo a Pablo. ¿Se puede imaginar ese momento de confesión, hermanos? Onésimo confesándole toda su vida al apóstol Pablo. Pablo, como fiel siervo de Jesucristo, sabía que las cosas no podían quedarse así. Aunque para Pablo Onésimo era de grande ayuda, su fiel colaborador y muy útil, para él, Pablo no quiso quebrantar las leyes terrenales, pues aunque Onésimo era un fiel converso ya del Evangelio, servidor de Cristo, tenía un problema civil que arreglar. Pablo quería que ocurriera una reconciliación, no como de esclavo a amo, sino una reconciliación de hermano a hermano. Continúa diciendo el verso 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como... Esto se pone crítico, hermanos. Esto se pone crítico, en serio. Hospitalidad, recibir o alojar al extranjero o viajero como un huésped de honor y proveerle alimento, techo y protección. Pablo ya le había dado una cátedra de amor a Filemón por medio de esta carta, reiterándole: si me consideras un compañero, imagínense, hermano, el apóstol Pablo diciéndole a Filemón: si me consideras un compañero, que yo sé que sí, recibe a mi hijo Onésimo, al cual amo con todo mi corazón y con mucho sufrimiento lo engendré en mis cadenas. Te ruego que... Si tienes que preparar una habitación especial para mí, prepárala también para Onésimo. Si me piensas dar un beso al verme llegar, quiero que se lo des a Onésimo. Si piensas darme un vestido nuevo, quiero que se lo pongas a Onésimo. Si tienes pensado poner un anillo en mi mano, pónselo a mi hijo Onésimo. Si quieres prepararme un becerro para mi llegada, prepáralo para él. Si vas a hacer fiesta por mi llegada, haz esa fiesta para él. El apóstol Pablo nos deja una gran lección de amor en esta carta.
nos demuestra lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, reconciliándonos con el Padre, pues éramos enemigos de Él. Yo quiero leer esta parte, hermanos, de Juan 17:20 al 26, porque no podemos pasar por alto esta hermosa profundidad teológica que hay aquí. Oiga la oración de Jesucristo rogando por los que son suyos, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesucristo, en pocas palabras, hizo esto. Todo aquello que tú me vas a dar, a mí quisiera que también se lo dieras a aquellos que yo he rescatado. La gloria que tú me diste quisiera también que se la des a ellos para que sean perfectos en unidad. Padre, quiero que el lugar en donde ahora estoy, quisiera también que ellos estén para que vean mi gloria, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí viene la parte más trascendental de la carta. Cárgalo a mi cuenta. Los versos 18 al 20 continúan diciendo: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Escribo esto con mi propia mano. El apóstol Pablo, como tremendo exponente de Jesucristo, le dice a Filemón: si en algo te dañó o te debe, que yo sé que sí, ponlo a mi cuenta. Este fragmento no lo está escribiendo Timoteo, lo estoy escribiendo yo. Yo te lo pagaré. Es exactamente lo que Cristo hizo cuando intercedió por nosotros. Yo lo sé. Sé todo el castigo que ellos merecen. También sé que ellos jamás podrán pagar el daño que te han hecho, Padre. Tampoco pueden pagar esa inmensa deuda que tienen contra ti. Y sé esto también. Sé perfectamente bien que no habrá nadie en la tierra que los podrá reconciliar contigo. Pero ¿sabes qué? El castigo que ellos se merecían, derrámalo sobre mí. La muerte que ellos merecían, échala sobre mí. La deuda que ellos tienen, adjudícala a mí. La lista de decretos que les era contraria, yo, tu hijo, estoy dispuesto a recibirla por ellos. Yo, tu hijo Jesucristo, te lo pido hoy, ponlo a mi cuenta, estoy dispuesto a recibirlo. Padre, cuando mires su pecado y su larga lista de decretos que está en su contra, te pido que en lugar de que veas esa lista de decretos, recuerdes el momento en que yo estaba muriendo en la cruz del Calvario por ellos. Eso es lo que sucedió. El Señor Jesús tomando todos los castigos que nosotros merecíamos. Él diciéndole al Padre: ponlo todo en mi cuenta. El verso 19 dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí.
En el primer siglo, por el valor que representaba un esclavo, si alguno retornaba un esclavo prófugo, esa persona tenía que pagarle una alta cantidad de dinero y la mayoría lo pagaba. No tanto por el valor del esclavo, sino para disfrutar el castigo que le daría a sus esclavos. Filemón, como converso de Pablo, sabiendo que por medio de él recibió el regalo del evangelio y por consiguiente la vida eterna, su deuda era impagable. Además, te cuento que aquí me llegó un esclavo prófugo, yo te mando un hombre regenerado. Aquí vino un esclavo desleal, yo te regreso una nueva criatura. Aquí vino un esclavo inútil y yo te estoy mandando un hermano que nos es útil a ti y a mí. Verso 20, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Yo sé que tú has confortado el corazón de todos aquellos que servimos en el ministerio. Y si te place y piensas en algo, te ruego que confortes mi corazón honrando a mi hijo Onésimo. El apóstol Pablo acude a lo espiritual, pero sin dejar a un lado la cortesía. Sé que tienes el buen deseo de hacerlo por mí. Hazlo de igual forma con mi hijo Onésimo, que es mi corazón. Y concluye de esta manera en el verso 21. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Imagínense el apóstol Pablo diciéndole a Filemón, al mismo tiempo, como yo sé que tú vas a hacer todo eso que te he pedido, que le vas a dar un vestido nuevo a Onésimo, le vas a dar un anillo nuevo, lo vas a vestir, le vas a dar un beso en la mejilla, lo vas a honrar, vas a hacer una fiesta en su honor. También quiero que me prepares alojamiento a mí. Con esa petición el apóstol Pablo le demostró a Filemón que cada vez que Filemón tendría que hacer algún acto de bondad hacia Onésimo, iba a tener en su mente al apóstol Pablo. Y es que eso lo cambia todo, hermanos. Si Filemón no hubiera recibido esa carta, puede ser que todas las aparentes bondades que él hubiera hecho con Onésimo hubiera sido influenciado por el rencor que sentía por Onésimo. Me robó mi mejor caballo, me deshonró, prometió que iba a servirme y me mintió, se fue, no se despidió, hizo lo peor, fue el peor esclavo. ¿Cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a recibir con fiesta? ¿Cómo le voy a dar un anillo? ¿Cómo le voy a poner un vestido nuevo? ¿Y cómo le voy a dar un beso en su mejilla? Pero Pablo le dice, acuérdate de mí. Y ahí cambia todo. Porque cuando tú haces el bien a tu hermano, no tienes que pensar en tu hermano. Tienes que pensar en Jesucristo. Es Cristo el que te está diciendo. Hoy te está diciendo Cristo esto. Desde esta cruz te estoy pidiendo, ama a tu hermano. ¿Podrías amar a tu hermano pensando en Jesucristo? Es la única forma que lo vas a amar correctamente. Porque si tú me dices a mí, hermano, a usted nadie le ha hecho nada, montón de cosas. Y si mi amor está coaccionado por lo que me han hecho, entonces pues no tendría motivos para poder amar a nadie. Pero mi motivación no está en lo que mi hermano me ha hecho a mí. Mi motivación está en lo que Cristo ha hecho por mí. Y si tu motivación está en lo que Cristo ha hecho por ti, tu amor será genuino. ¿Por qué? Sí, a lo mejor tu hermano te va a faltar el respeto. A lo mejor tu hermano te va a deshonrar. A lo mejor tu hermano te va a mentir. A lo mejor tu hermano te va a hacer sentir mal. Pero tú, ¿a quién tienes que ver? ¿Te ha mentido Jesús a ti? ¿Te ha defraudado Jesús a ti? ¿Te ha lastimado Jesús a ti? Bueno, entonces, ahí cambia todo. Observa a Cristo y ama y perdona.
pide perdón. Nunca, nunca que tu accionar esté influenciado por las cosas que han sucedido aquí. Observa la cruz hace más de 2000 años, lo que sucedió, y entonces ama. Pasa tu amor por el filtro de la cruz. No lo pases por otro filtro. Es que me hizo, es que me dijo, es que yo le puedo perdonar eso, pero menos esto. No, mentiras. ¿Qué? Nadie te ha hecho más daño que el que tú le has hecho a Jesucristo. Y Él sí te ha perdonado a ti. Pablo, por el conocimiento que tenía acerca de Filemón y que era un fiel converso de Jesucristo, lleno de amor, sabía que Filemón haría aún más de lo que él estaba pidiendo. Quería que lo recibiera con alegría y sin rencores. Quería permitir que Onésimo, además de sus tareas como siervo, ejerciera también en el ministerio espiritual junto a Filemón. Probablemente darle la libertad a su ex esclavo, ahora su hermano en Cristo. Pablo no quería que esto terminara simplemente como una petición de apóstol a discípulo. Quería que esto fuera una cortesía llena de amor. Porque tratar con cortesía a aquellos que son de gran honor para nosotros, ¿es fácil o no? ¿Es fácil? Eso es lo que hacen los del mundo. El mundo, me das 10, yo te doy 10. Me das 20, te doy 20. Me amas, te amo. Me abrazas, te abrazo. Te despides de mí, me despido de ti. Me saludas, te saludo. Me perdonas, te perdono. Eso es el mundo, hermanos. Y eso no es amor. Esa es una hipocresía rotunda. Pero hacerlo con aquellos que han sido rebeldes, traicioneros, déspotas y todo lo peor que nosotros podríamos imaginarnos, no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque esto solo se puede hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Esto no se hace en la carne. Tu carne te dice, ¿cómo le vas a perdonar esa ofensa? ¿Cómo le vas a perdonar esa ofensa? ¿Qué van a pensar los demás de ti? Tú eres debilucho, que te dejas pisotear. No, ¿cómo te vas a dejar pisotear tú? Mira, eres apellido William Baker, dale honor a tu apellido. Mira, eres el pastor. ¿Cómo el pastor? Está bien aquel miembro que acaba de empezar, pero el pastor. No, el líder de alabanza, el que canta, el que predica. No. No te dejes pisotear por nadie, porque después te van a agarrar de tu alfombrita. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿Usted ha escuchado ese término? Pues te digo, te doy una noticia. Tú y yo usamos de alfombra a nuestro Señor Jesucristo al mandarlo en la cruz. Y Él no lo merecía. Hombre santo, puro, perfecto. Y lo pisoteamos, lo deshonramos, lo escupimos, lo maltratamos. Fuimos nosotros lo que lo laceramos. Fuimos nosotros lo que le insertamos esos clavos en sus manos y en sus pies. Fuimos nosotros lo que lo vimos morir agónicamente hasta el último segundo. Fuimos nosotros. Y tú no aceptas que aquel te insultó. A ver, ¿dónde están los clavos? ¿Quién extiende sus manos? Muéstrame las heridas de tus manos. Muéstrame tu frente, quiero ver la corona de espinas que ha traspasado tu piel. Muéstrame tu espalda, quiero ver las laceradas que te han dado. Quiero verlas. ¿Y tú crees que realmente lo que te han hecho a ti es más grande que lo que le hemos hecho a Jesucristo? No es posible. Lucas 6:32 al 35. Si aman a los que los aman,
¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ponte a pensar en esto. Cuando tú solo tratas bien a aquellos que te han tratado bien a ti, ponte a pensar por un momento en esto. Cuando tú solamente tratas bien a los que te tratan bien a ti, ponte a pensar en esto. ¿Qué bien le habías hecho tú a Jesús para que Él muriera por ti en la cruz? ¿Qué virtud había en ti para que Él tomara el lugar que te correspondía? ¿Qué obra tan magnífica habías hecho tú para que su justicia fuera imputada en ti? ¿Qué tan bueno eras para que tu maldad fuera imputada en Él? No sabes nada. No entiendes el evangelio. El evangelio se trata de eso. El hombre santo muriendo por los pecadores. La gloria que será exaltada en la eternidad en el cielo no es, miren los pecadores, ahí vienen los justificados, wow, aplaudámosles a ellos porque han sido redimidos de la esclavitud del pecado. No, el alabanza en el cielo será digno, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa será la alabanza, ese es el evangelio, la reconciliación del hombre con el Padre. Cristo siendo el intermediario, reconciliando al hombre quien odia a Dios con el Padre que está airado con el impío todos los días. Qué trágico, ¿verdad? Esa es la realidad. El hombre odia a Dios y Dios está airado con el impío. ¿Quién va a ganar esa batalla? No necesitamos ir más allá, ¿verdad? ¿Y quién fue el intermediario? ¿Sabe qué fue lo que sucedió en el Calvario? Estábamos nosotros así, odiando a Dios, así, ¿ven? Y cuando Dios dijo, that's enough, hasta aquí, envío toda mi ira sobre esta criatura, ¿quién cree que se atravesó? Eso fue lo que pasó. Cristo se atravesó y recibió toda la ira de Dios. ¿Y tú quedaste? ¿Cómo quedó Jonás? ¿Cómo quedó Jonás? En tierra firme. ¿Crees que tratando bien a los que te tratan bien y tratando con indiferencia a otros es la evidencia que eres redimido? Si la respuesta es sí, entonces te consideras buena persona. ¿Te consideras buena persona? Porque te tengo un mensaje así contundente. Pon atención, pon atención. Puede ser que hoy sea la última vez que escuches esto de mí. ¿Te consideras buena persona? Porque te traigo una noticia al oído. Las buenas personas no van al cielo, solo las pecadoras. Esos son los únicos que van al cielo. Mencióname un bueno que haya ido al cielo sin Jesucristo. Toditos están en el infierno. Toditos. Toditos. No basta con que me porte bien, pastor. No basta con que no robe y no le haga daño a nadie, pastor. No basta con que yo no me meta con nadie y pues ahí vivo mi vida de una manera que ni daño, ni huelo, ni hiedo. Te pregunto, ¿tienes tu confianza puesta en el Señor Jesucristo? ¿Qué es eso? Bueno, entonces no la tienes puesta. Ser buena persona no te va a ayudar. Hace poco yo subí un video en las redes sociales.
está la fila de los que van al juicio, ¿va? Unos llevaban su gran lista de buenas obras. Y pum, wow, muchas cosas buenas, le dijo el otro, el ángel. No, buenísimas. Sí, y fui donador de sangre, todos los años donaba sangre. Estuve en el Army, esto y lo otro, estuve aquí ayudando aquí a los damnificados. No, pues bueno, lo vamos a pesar en la balanza de la santidad. Y la balanza tenía que ser 100% para pasar, ¿verdad? Y la balanza que hizo, regresa. Lo siento, le dice. Llega el otro, va y dice, aquí está un sobrecito bien chiquitito. Sí, pero mi mamá me dijo que oró por mí cuando yo era pequeño. No, está bien, vamos a ponerlo, pum. La balanza ahí, pum. Sorry. A ver tú, pasa. Sí. No, pues a mí me dijeron de que yo tenía que repetir una oración de fe y yo la repetí. Yo recuerdo que tenía como 16 años cuando la repetí y pues traté la manera de vivir una vida donde no le hice daño a nadie. Está bien. Pues démosla, pum. Y la aguja y regresó. Y venía uno triste. Así. Oh. Y el que estaba ahí recibiendo las hojas le dice, vamos a ver. No. Esto está difícil, dijo así. Cuando a ponerlo en la balanza iba, cuando Cristo le arrebata el documento. Y le dice, bueno, párate en la balanza. Y aquel hombre iba confiado a pararse en la balanza. No, tú le dice. Y Cristo se paró en la balanza. Y la balanza subió, aprobado. Entra al gozo de tu Señor. No depende de tus obras. No depende de ti. No depende de qué tan bueno te creas, te sientas o te imagines. Si Cristo no es tu redentor, todas tus obras serán como trapos de inmundicia ante la santidad de un Dios que exige perfección. Es Cristo. Es que no, la matemática no es complicada. Es más fácil que sumar 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Bueno, fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Poner tu confianza en tus obras, en tu santidad, en tu moralidad? ¿O poner tu confianza en Cristo y vivir una vida para Cristo? ¿Qué es más que está complicado eso? ¿Necesitamos ir a una universidad teológica para entenderlo, hermanos? ¿En serio? No necesitamos ir a un seminario. Pon tu confianza en Cristo. Pon toda tu confianza en Cristo. Todas tus obras, todas tus metas, todos tus sueños, todos tus anhelos, todo lo que tú eres, cuerpo, mente, alma, fuerzas, corazón, todo lo que te compone en ti, deposítalo en Cristo y dile, aquí está un siervo para tu gloria, porque tú me has redimido de las tinieblas y me has traído a la luz. Al cielo no van buenas personas. Al cielo solo van grandes pecadores que han sido lavados con la sangre del Cordero y viven una vida de obediencia y fe en Jesús, que los rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ahí van los pecadores. ¿Te das cuenta? Y despide Pablo en el versículo 23 al 24 su despedida de la carta. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Todavía falta la firma, espérense. Pablo realmente anhelaba que el descontento que Filemón hubiera podido tener con Onésimo se acabara. Incluso en su despedida se lo deja demostrado con el ejemplo. Porque es fácil aconsejar sin ser ejemplo, hermanos. Perdona a tu esposa lo que te hizo. Y después cuando tu esposa te hace algo a ti, no, yo no puedo perdonarte a ti, no.
Pero si ayer le estabas aconsejando a aquel hombre que perdonara a su esposa y ahora tú no quieres perdonarme a mí, ¿va que eso es fácil? Pablo le demostró con evidencias, con hechos, de que él había pasado por un proceso similar al de Onésimo, pero las cosas ya habían quedado arregladas. Y quiero llevarlo al libro de los Hechos 15, 36 al 40, un suceso que pasó con Marcos, Juan Marcos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí está el gozo de Pablo, evangelista. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan. Ahí está el compañero de Pablo. Mire, ¿a quién quería llevar? A Juan, llamado. Bueno, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. ¿Y luego qué dice ahí? Sí, también los apóstoles tuvieron desacuerdos, no solo tú. No solo tú has tenido desacuerdos con tus hermanos, también Pablo tuvo un desacuerdo y no fue un desacuerdo pequeño. ¿Qué dice ahí? Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo también tuvo un desacuerdo con un tal Juan Marcos. Pero como acabamos de leer que dice aquí la despedida en el verso 23 y 24. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos. ¿Quién andaba con Pablo ahí en prisión? Aquel con que había tenido una gran discusión no pequeña en el libro de los Hechos, ¿va? Cuando en Panfilia Marcos le dijo: no, ya no quiero seguir contigo. Entonces Pablo le dijo a Marcos: ¿sabes qué? Tú eres un desertor. Tú eres un desertor. Ya no te quiero. Bueno, aquí le demostró Pablo a Onésimo que Marquitos, aquel desertor, estaba trabajando con él ahí en la cárcel. ¿Se da cuenta? Ese gran desacuerdo, ojo, ese gran desacuerdo al pronunciarlo de esa manera fue popular en toda Asia. Así como el mensaje, ustedes saben cómo es el chisme, ¿verdad? Sucede algo bueno y unos cuantos se enteran. Pero se enteran que en mi iglesia bíblica pasó un desacuerdo no pequeño. No, ya lo saben hasta Atlanta, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, África. ¿Se da cuenta? Ese desacuerdo no pequeño fue popular en toda Asia. Y eso iba a perjudicar el avance del evangelio. Así que Pablo se aseguró de tener esos cabos no sueltos, ¿verdad? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, lo nombró primero, lo llamó como compañero de prisión y también su colaborador. No le dijo el desertor. Él hubiera dicho: y también aquí está aquel desertor que me dejó allá en Panfilia. No, lo llamó mi compañero de prisión. Y no solo eso, mi colaborador. Con esto Pablo le demuestra a Filemón que aquel gran desacuerdo que había quedado arreglado, se había quedado arreglado por la labor santificadora del Espíritu Santo. Filemón hubiera podido decir: pero Pablo no se lleva bien con Marcos, ¿verdad? Ahí está, ustedes han visto esas situaciones, ¿va? Pero si allá Pancho no se lleva con Trifoso. Yo veo que ellos no se hablan, no se saludan. ¿Y usted quiere que yo me contente con este otro aquí? ¿Verdad? Eso hubiera podido decir Filemón. ¿Cómo me estás pidiendo eso, Pablo, si tú tienes un gran problema con Marcos? ¿Se da cuenta? Pero Pablo no se lleva bien con Marcos, pudiera haber dicho. ¿Y cómo me pide a mí que reciba bien a Onésimo? Así que Pablo no quiso dejar cabos sueltos. Se aseguró y mencionó a Marquitos en su despedida. Y lo nombró como compañero de cárcel y colaborador. Por último, la carta termina con una firma, ¿verdad? Vamos a ver quién autorizó esa firma. ¿Quieres saber quién la autorizó?
Bueno, verso 25. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Así concluye la carta. La carta no podría terminar de mejor manera. Si provenía de Pablo, bueno, sí. Si provenía de Marcos también, pues pero tiene la firma del mero jefe. Como quien dice, antes de todo esto hay alguien que ya tiene todo en control y ya sabe tu corazón, mi corazón, el de Onésimo, el de Filemón, ya lo tiene todo bien, bien balanceado él, no te preocupes. Esto viene de parte de Cristo. Como quien dice, todo esto te lo escribí yo, pero está autorizado, membretado, sellado por el jefe de jefes. Y Pablo no podía culminar con un atributo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué atributo terminó? ¿Usted sabe lo que es gracia? ¿Usted sabe lo que es gracia? ¿Usted ha recibido gracia? ¿Usted ha dado gracia? No, recibir es más fácil. Es más, ¿qué dijo Jesús? Es mejor dar que recibir. Pero nosotros decimos, es mejor recibir que dar. ¿A quién no le gusta recibir? Levante la mano, todos. Ya. ¿A quién le gusta dar? No. Gracia. Necesito terminar con gracia porque eso termina con gracia, hermanos. Y eso nos cuesta mucho a nosotros. ¿Usted sabe lo que realmente significa gracia? Imagínate que aquella persona, voy a poner un caso aislado. Imagínate que hubo una persona que en el pasado, cuando tú a lo mejor eras débil, a lo mejor estabas pasando una situación económica un poco difícil, tenías a tu hijo enfermo y aquella persona, en lugar de echarte la mano, te ofendió, te humilló, te menospreció, insultó a tus hijos, te insultó a ti, a tu cónyuge y hasta te dijo eres la peor basura. Y tú te quedaste con eso en tu corazón. Te fuiste llorando a tu hogar, lastimado, impotente de poder hacer algo. Pasaron los años, las cosas cambiaron, empezó a irte un poquito mejor, se solucionó tu problema con la enfermedad de tu hijo, la situación económica empezó a mejorar, empezaste a vivir una vida con mejor beneficio, más estable. Y de repente, ¿qué crees? ¿Qué crees? El hijo de aquella persona que te lastimó tanto, ahora necesita ayuda. ¿Qué harías tú? Y resulta que ya volteaste a ver a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, y no hay nadie que le eche la mano. Solamente tú. ¿De qué te vas a recordar tú? Bueno, si tú tratas a esa persona como si fuera tu propio hijo, entonces tú sabes dar gracia. Pero si tú dices, le voy a dar 10 pesos y ahí mire cómo sale, eso no es gracia. Lo voy a encaminar allá, que lo ayuden otras personas por allá. Eso no es gracia. Gracia es recibir aquello que tú no te mereces. Gracia es darle aquello que aquella persona no se lo merece ni se lo ha ganado. Porque fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ninguno de nosotros merecía que el Salvador del mundo muriera por nosotros, ¿o sí? Pero su gracia es mayor. Su gracia inundó el mundo, su gracia transformó lo podrido en belleza, su gracia es lo que trajo a los hombres de la muerte a la vida, su gracia y solamente su gracia nos ha brindado vida eterna y nos la ha brindado en abundancia. Es gracia lo que el mundo necesita, es gracia lo que
tu hermano necesita. Es gracia lo que tú y yo necesitamos, porque gracia es responder amorosamente a aquellos que nos han hecho mal, porque fue sublime gracia la que a un infeliz salvó. Te dio vista, te dio oídos, te dio boca, te dio nueva vida. Eras un paralítico espiritual y de ahora caminas por la gracia de Dios. Eras ciego, pero ahora ves por la gracia de Dios. Eras mudo, pero ahora hablas por la gracia de Dios. Eras sordo, pero ahora escuchas por la gracia de Dios. Tus pecados, mis pecados, nuestros pecados fueron muchos, pero su gracia fue aún mayor. Efesios 2, 8 al 10, culminamos con esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cristo es el único que nos pudo reconciliar con el Padre. Cristo es el único que pudo pagar nuestra deuda. Cristo es el único que pudo soportar nuestro castigo. Y solo Cristo, solamente Cristo y solamente en Cristo hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Yo te animo a que pongas tu confianza en Él, pero que no la pongas de una manera superficial. Esto no se trata de repetir una oración de fe. Esto no se trata de dejar ciertas cosas que ofenden a Dios. Yo quiero que tú medites en esto. Ahí donde tú estás sentado. ¿Tu relación personal con Dios está bien? Segundo, ¿todas tus relaciones horizontales contigo están bien? ¿Algún primo por allá? ¿Algún hermano? ¿Algún vecino? ¿Alguna tía? ¿Algún abuelo? Arregla eso primero. Arregla eso primero. Y después ven a Cristo. Cristo quiere restaurarnos. Demuéstrale a tu hermano que lo amas, pensando en Jesucristo. No lo veas a Él. Si tú me ves a mí, yo te puedo asegurar con certeza que te voy a dar motivos de sobra para que no me ames. Yo te voy a dar motivos de sobra para que no me ames. Pero si ves a Cristo, Él te va a dar motivos de sobras para que me ames y yo te ame a ti. Que el Señor me los bendiga. Quiero darle el tiempo a nuestro hermano que va